Bueno, entonces, vamos a utilizar una composición de After Effects, ya que es la que tengamos existente, ya con nuestro escenario que ya compusimos 3D. Creo que ya todos hemos ya compuesto escenarios 3D. Los que no, pues ya pueden empezar a pensar en su escenario 3D, porque es parte esencial del tercer ejercicio que vamos a entregar. Entonces, vamos a iniciar una nueva composición. No, vamos a utilizar una que ya tenemos, que es esta, ¿cierto? Por ahora voy a quitar el efecto de cámara, porque primero necesitamos entender nuestro escenario para iluminarlo. También tengo que, la primera decisión estética es qué tipo de escenario es un escenario, y eso también va de acuerdo al tipo de narración que yo quiero contar. ¿Es una narración lúgubre como la de Sebastián y su personaje de los cuernos? O es un ambiente más luminoso como la ciudad del limón enmascarado de Alejandro, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar en qué momento vamos a darle ese tono a la ciudad o al lugar o al espacio o a la habitación que estamos recreando. En este caso yo tengo un espacio exterior. Asimismo, como yo creo la cámara, en un punto dado, yo puedo crear aquí mismo en capa, nuevo, luz. Quiero que pongamos atención porque hay muchos tipos de iluminación y muchos tipos también de sistemas de iluminación, ¿sí? Entonces, al decirle nuevo, me despliego el menú, le digo nueva luz. Aquí me da varias opciones. Quiero que las empecemos a analizar todas porque pues todas nos van a servir en determinado momento. La primera luz que me ofrece es una luz de punto, con un color blanco y una intensidad de 100%. No tiene ningún grado de difuminación, ningún calado de cono, ni una distancia. Si yo le digo aceptar, vamos a ver qué tipo de iluminación me propone. Entonces aquí vemos que me crea ya un efecto. Vamos a analizarlo desde acá. Miren, en el escenario, en el diorama, está acá la iluminación, pero yo la puedo ir moviendo. Puedo también ir determinando como si, pues, por ejemplo, está llegando la noche, ¿cierto? Animar la llegada de la noche. ¿Cómo la puedo animar? Moviendo un poco el fondo y utilizando esta luz. Ahora, no quiero que sea noche, quiero que sea amanecer. ¿Cómo le haríamos ahí? Vayamos al efecto de luz de punto. Digámosle, transformar opciones de luz. Le voy a cambiar un poco la intensidad a que sea una luz mañanera, como una luz amarilla, como de sol mañanero, que en Bogotá no lo tenemos nunca. Vamos a buscarlo algo así como un color entre anaranjado y amarillo, como un ocre. Y aquí nos damos cuenta de que sí podemos estar contando que llegó el amanecer, ¿no? Y si le ponemos un efecto de sonido, como unos pajaritos o, ¿sabes? Entonces ahí ya la tenemos completamente narrada. Dependiendo del color que le pongamos, vamos a tener diferentes efectos. Tal vez un atardecer, una arrebol. Miren aquí ya. La difuminación también la podría tener suave. Bueno, aquí no me... Vamos a dejarla en ninguno. Aquí podemos jugar con el radio, con la distancia de difuminación. Eso lo podemos entender más pues, que la luz la tenemos de una naturaleza blanca. La luz blanca va a respetar más o menos la paleta de colores original de las que hemos tomado decisiones en la composición 3D, que es nuestro fondo. Entonces, esta, veamos que es una opción de luz puntual, pero hay otras opciones.
Se las podemos ir cambiando aquí. Se las podemos ir cambiando aquí de acuerdo a lo que necesitemos. También si queremos animar una luz, vean, vamos a hacerlo en posición, ¿cierto? Quiero que la luz viaje de acá a acá, entonces simplemente me ubico al final y la luz va a hacer un movimiento hacia acá. ¿Cierto? Ahora no tengo cámara, entonces no puedo mirar, voy a mirar, voy a crear una. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, este sería el efecto de mi animación con la iluminación. ¿Cierto? Quiero apuntar que lo que pasa es que esa iluminación de cierta forma también se vuelve acción, porque si yo estoy mostrando el paso del tiempo de un lugar a otro, eso es estoy mostrando acción, ¿cierto? Pues es un símbolo de acción. Tenemos entonces esta luz puntual, ya la vimos, ya la animamos, ahora intentemos hacer otras cosas, mirar otros tipos de luz. Vamos a buscar la que sigue, que es eh, a buscar aquí. Vamos a cambiar de luz de punto a una luz en paralelo. Analicemos cómo sería la luz en paralelo. La tengo acá. Miren lo interesante que es este efecto cuando muevo la luz de paralelo. Me hace un color diferente en el piso. Analicemos bien el, el diorama. Miremos a ver. Ay, no, es que no es. ¿Cierto? Entonces, una luz paralela, ¿qué características tiene? Veámoslo aquí. Volvimos a luz de punto. Vamos a luz en paralelo. Crea un efecto diferente. Ilumina por zonas, ¿cierto? Intentemos mirarle otras opciones como el radio. ¿Qué pasa si le aumento el radio o se lo disminuyo? ¿Cierto? Ustedes irán experimentándolo con sus propios proyectos. Bueno, distancia de difuminación. Color de la luz. La pongo un poco rojiza, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si la muevo de un lado a otro? Aquí parece una explosión, un atardecer o una explosión o que llegó el asteroide. No tenemos que mostrar el asteroide, pero ¡pum! Aquí llegó el asteroide. Y aquí ya hizo desastres. ¿Eso lo podría animar así? Animémoslo así a ver qué pasa. Empecémoslo incluso lo voy a animar con la intensidad y el color que cambie un poco, con la intensidad que cambie un poco. Voy a ponerla más baja, más alta la intensidad. Aquí va corriendo el personaje, entonces el intensidad va variando y el movimiento va cambiando. Aquí le voy a dar una transformación de posición. Es que no le he movido la posición. Tengo acá. Entonces aquí ya le puedo hacer esto. Hola, ¿cómo vas? Bien, ya quedaste para personajes 3D. La otra semana hablamos. ¿Listo? Bueno, entonces miren que al mover ya tenemos que cambiar completamente el dramatismo de la escena. Miren, puedo poner énfasis en el piso y bueno, allá estoy narrando una historia solamente a través de la iluminación, ¿cierto? Entonces tengamos muy presente esta luz paralela, luz paralela. Aquí le cambiamos el efecto por paralelo. Ya analizaremos otras. Entonces, así quedaría nuestra animación.
más visual a esto. Bueno, 33. Ahí la podríamos analizar. Empieza súper oscuro, que hace el primer cambio. Tenemos énfasis en el piso. El personaje empieza a cobrar. Sí. Ahí pasa un fenómeno meteorológico raro, ¿no? Es como un rayo, algo que pasa que afecta a una nube. También podríamos, por ejemplo, poner, eso lo podríamos hacer ahora, como un efecto narrativo, hacer como la sombra de una nube que pasa sin mostrar la nube y mostrar cómo se oscurece la atmósfera, ¿cierto? Pero antes de eso lo va a hacer con la luz de paralelo. Pero antes de eso podemos mirar otro tipo de luces como esta luz de punto. La luz de punto, vamos a analizarla aquí, ¿cierto? Es una luz que dirige, es como un spot que sigue al personaje. Yo podría, por ejemplo, utilizarla, aquí tendría que bajarle la intensidad un poco o crearle como una... No, lo que voy a hacer es sacar los efectos y meterlos directamente. Entonces aquí voy a volver a ir a capa, nuevo, luz, y le voy a meter directamente la luz de punto. ¿Cierto? Si dejamos un poco la cámara para ver cómo afecta la luz de punto. Aquí hay una cosa más misteriosa. Me crea una viñeta natural. Ahora les puedo enseñar cómo hacemos una viñeta para crear, pero aquí, por ejemplo, esta luz de punto me crea una viñeta natural, ¿cierto? Esta viñeta también yo la puedo mover, le puedo hacer seguimiento, la puedo acercar. Si yo acerco esto al personaje, entonces también puedo tener un efecto diferente. Puedo tener como el sol. Mi luz podría ser el sol que empieza a afectar y a salir. Si lo sepo manejar bien por aquí, por ejemplo. O podría irme a, a una más abierta, más general. Aquí también podría estar contando un paso. Intentemos contarlo el paso con este personaje. Empecemos con la luz en esta posición y terminémosla en esta. A ver qué cambios me opera esta luz. Como si yo siguiera el personaje, es lo que estoy tratando de lograr. Se llama más hacia el final. Pero entonces estamos aportándole varios elementos que le están aportando vida, le están aportando como credibilidad, como realismo a nuestras composiciones, ¿cierto? Eso por un lado es la luz de punto, la luz puntual, ¿sí? ¿Qué más podemos transformarla? Examinemos a ver qué opciones tenemos. Distancia de difuminación, un radio, oscuridad de la sombra, difusión de la sombra. Bueno, hay para jugar con eso. Digamos, estudiando qué otros puntos, qué otras luces le podemos aplicar. Capa, nuevo, luz. Y vamos a buscar esta que es luz de ambiente. Luz de ambiente. Entonces, tratamos de ubicar aquí nuestra luz de ambiente. Simplemente le podemos dar la intensidad que queremos. Miren, aquí pues está quemando. Es como un reflector. También la podemos dejar más opaca. Si quisiéramos eliminar el color y luego retomarlo, pues esa luz es perfecto. También darle un tinte. Podemos pintar con esta luz también. Si ya queremos algo así más poco relajado. Un amanecer nuclear, ¿cierto?
esta luz de ambiente, ya es como para darle un apoyo de luz a toda la composición. Esta luz no discrimina, no se puede, digamos, puntualizar. Es una luz brusca, es como los reflectores del estadio. ¿Sí? Hay un tipo de iluminación o hay un tipo de iluminación que se llaman mini brutos, porque la luz es bruta, llega de una forma burda en comparación con otros tipos de luces que son mucho más sofisticadas, mucho más filtradas, ¿cierto? Entonces, bueno, teniendo todos esos elementos y teniendo todos estos personajes y este escenario, estamos en un punto de crear pues lo que queramos y hacerlo realista. Pueden entonces empezar a incluir cámaras, perdón, pueden empezar a incluir luces, movimientos de cámara y eso va a ser pues parte del trabajo final que vamos a ver el próximo martes, ¿cierto? Ya se nos acabó el módulo, pero pues creo que lo han aprovechado bien la mayoría. A ver. Está buenísimo. A ver. Subjetiva del carro. Parpadeo. Y ahí también el puñetazo. Meto otro antes y después el puñetazo. Está súper chévere la secuencia. Bueno, entonces, por una parte está esto, ¿cierto? Por otra parte, queríamos ver de pronto lo que es viñetear, crear como una eh, especie de elemento, ya sea como evocativo o ya sea como de énfasis. En el cine mudo, antiguamente no había muchos recursos más que lo que podía hacer el actor con su cuerpo y con su gesto y lo que podía escribir el director o proponer, pero entonces se crearon las viñetas como unos círculos o unos elementos geométricos que cortaban el cuadro para enfatizar algo, para mostrar. Entonces, si era algo de misterio, el cuadro se cerraba sobre el cuchillo que quedaba o sobre cualquier elemento que daba una pista. Nosotros también podemos retomar eso y crear viñetas. Incluso podemos hacer cosas multicolores. Vamos a hacer, pues para esta clase que es básicamente iluminación y viñetas, vamos a crearle una viñeta a este escenario, ¿cierto? Para, digamos, enriquecerlo si quisiéramos. Entonces voy a buscar primero un encuadre apropiado. Claro, otra cámara ya, ¿cierto? Entonces aquí, pues crear una viñeta realmente es muy fácil. Simplemente es crear un sólido, ¿no? Creamos una capa, un nuevo sólido. En este caso voy a hacerlo negro. Quiero que mi viñeta sea negra. La pongo por encima de todo con un elemento 3D. Frente a la cámara, obviamente. Frente a todo. A esto le voy a hacer una figura de elipse, ¿cierto? Él me crea automáticamente la máscara, ¿sí?
Aquí donde dice máscaras, en lugar de sumar le pongo restar, ¿cierto? Aquí en máscara uno tengo otras opciones como calado de máscara, opacidad de máscara y expansión. Yo puedo expanderla y puedo ponerle un calado que es simplemente que se vea como así borroso. Entonces ahora sin necesidad de iluminación, tengo ya también un encuadre, ¿cierto? Que también podría hacerlo animado, un poco así estilo cartoon. Digamos que yo puedo tomar estos elementos, podría empezar como con la máscara muy cerrada, ¿cierto? Que se vaya abriendo hasta que al final esté completamente abierta y y yo pueda ver la acción, ¿cierto? Eso también podría, digamos, en cierta manera ser un recurso interesante, ¿sí? Todas estas son formas, digamos, de acercarnos a una mirada diferente, a un punto de vista, a un tratamiento de la imagen como con unas características, digamos, más especializadas, ¿no? Estamos rompiendo un poco la monotonía, estamos rompiendo un poco sí, la monocromía, estamos dándole profundidad, estamos dándole atmósfera. Van a ver cómo sus composiciones empiezan a tomar otra categoría. Cuando estamos pintando con luz lo que ya habíamos estado, digamos, trabajando. Entonces tengo esta viñeta, pero si yo, por ejemplo, quisiera hacer algo de multicolor, intentémoslo a ver. Voy a quitar este sólido y lo voy a volver a meter como un objeto sólido, ¿cierto? Aquí a este objeto sólido que ya lo convertí en esto y lo puse frente a todo. Le voy a poner un efecto. De color. De degradado de 4 colores, ¿cierto? Digamos, quitar este amarillo celeste, este azul, por un verde. A esto, digamos, lo podría poner incluso a cambiar, ¿cierto? Empiezo acá, lo voy cambiando. Se puede pasar a amarillo. Y este se puede pasar a azul, ¿cierto? Y aquí lo puedo seguir cambiando. Este se puede volver más. Pero la calle de donde estábamos, o puede ir por acá, pero ni por esto. Este se puede poner más. Qué sé yo. Vamos a dejarlo así, ¿cierto? Y este también en azul. A mí me quedaría una cosa así, como unos colores que van mutando, ¿cierto? Que van mutándose. A esto le voy a hacer una viñeta. A ver, y le aportamos también algo de psicodelia a nuestra composición. Entonces, simplemente me paro con la elipse, si quiero una elipse. Espera. Me paro con la elipse, si quiero una elipse. Le digo en lugar de sumar, restar. Aquí, digamos, voy a los efectos de máscara. Le digo que con el calado de máscara lo puedo hacer más, ¿sabes? Y ahí que tengo algo más surrealista, ¿cierto? Donde los colores van cambiando. Bueno, le puedo también bajar la opacidad a la máscara, ¿cierto? Vale, pues. Y ahí tengo como algo que va variando el movimiento, ¿no? Está variando el movimiento. Tal vez lo que puedo hacer es que la expansión de la máscara la aumente. Tenemos la opacidad de la máscara, el calado, un poquito de opacidad y una expansión. Así voy midiendo y miren que ya tomo entonces como unos colores
que van poniéndole una nota pues diferente. Tenemos entonces varios recursos que nos van a permitir a transformar, pero estos son aditamentos, estos son accesorios. Esto es como la parte decorativa. Lo principal, pues siempre tengan en cuenta es la animación, es la historia, es la funcionalidad narrativa, que tengan sus elementos y sus personajes dentro del cuadro. ¿Sí? Tengan en cuenta eso y bueno, pueden empezar a implementar ya en sus proyectos, en sus composiciones. Yo por ahora voy a hacer el ejercicio que les dije, voy a poner voy a animar en ese en escenario de camping una tormenta. Entonces voy a pasar la sombra de una nube sobre ella y asimismo va a cambiar la iluminación. Ese va a ser mi ejercicio de hoy y ustedes pues también me van mostrando cómo le van aportando luz y textura, iluminación y textura también a sus composiciones. Yo voy a pasar ahorita más tarde y les voy a ir revisando. A ver si tienen preguntas. Entonces, básicamente es esto. Bueno, ahora voy a ir a buscar una nube negra en dibujo, ¿cierto? Le digo que en imágenes. ¿Estás perfecta? ¿Cuál más sería perfecta? Yo diría que una como esta. Voy a abrir ese PNG en Photoshop y lo trabajo antes de pasar a la composición. Bueno, veámoslo a tamaño de película y video y de fondo transparente. Vamos a abrir. Entonces la convertí en algo muy contrastado. A esto le voy a eliminar el fondo. Ay, caramba. Voy a borrar tantico algunas cosas para que no me vayan a molestar en la composición.
Bueno, vamos a ver que se parezca a una nube un poquito. Nube. Listo. Voy a mi composición de After. Proyecto. Importo la nube. Gracias. Importo. Archivo. La nube. Está esa pinche nube. No me metió. Nube, aquí está. Ah, no, sí, no. Ya. Tengo la pinche nube. La meto en mi composición. La convierto en 3D. Y en las herramientas de 3D, primero le doy una X de 90 para que me quede en la abajo. Carajo. Y le pongo opacidad. ¿Cierto? Aquí tengo mi nube, también la voy a bajar también de escala. ¿Cierto? Va a ser una nube que pasa de un lado a otro y mientras pasa se va a oscurecer toda la composición. ¿Cierto? Entonces primero la transformo. Voy aquí al punto 1. Y pues luego busco el punto final. El punto final. Y muevo mi nube hacia ese punto. Tal vez puede ser también que engrandezca un poco, que se mueva para acá.
Y ahora sí le meto la iluminación. Entonces, ya está la nube. Voy a capa, nuevo, luz. Dijimos que de pronto una luz en paralelo, un poco, bueno, dejémosla un poco gris, ¿cierto? Acepta. Analicemos nuestra luz en paralelo, la transformamos. Opciones de luz. Bajemos la intensidad, la posición. Marquémosle posición, punto de interés. Es que la luz en paralelo tiene una característica y es que también tiene punto de interés, como la cámara. Entonces, pues son un elemento que nos permite como jugar. Aquí, por ejemplo, entonces ya entró la nube. Yo puedo empezar mi luz paralela, empezar a alterar, ¿cierto? Pero entonces tendría que darle más intensidad. ¿Verdad? La voy a cambiar el eje. No, de pronto la luz paralela no es la que yo estaba necesitando. Vamos a darle una luz concentrada, ¿cierto? A esto no lo habíamos estudiado. La luz concentrada es como un spot que va siguiendo al personaje. Esta no la había visto ahorita entre la lista y me aparece, pero sí es una que uno utiliza bastante. Miren cómo concentra la luz, como si fuera, por ejemplo, para Luis, como para el teatrino, y puedes hacer luz y puedes hacer seguimiento. Sí, esa fue la luz que tú pusiste. Esa fue la luz que tú pusiste para seguir. Aquí le podemos dar a ciertas características como el tamaño, la intensidad, el ángulo del cono. Lo puedo hacer mucho más. Miren, aquí, por ejemplo, solamente estoy apuntándole a la carpita, ¿cierto? Si le muevo esto, estoy solamente apuntándole a la carpa y todos los elementos los estoy dejando sin destacar. Ahora, si yo quisiera, puedo apuntarle solamente al personaje que viene corriendo, ¿cierto? Como que ilumine el piso donde él va. Ah, y que lo vaya siguiendo a donde él vaya. Podría ser una opción también, ¿cierto? Pero en este caso yo lo que quiero no es eso. En este caso lo que yo quiero es que se oscurezca el ambiente cuando pasa la nube sobre el escenario. Entonces todo esto lo voy a deshacer. Esta luz de ambiente, esta luz de punto la saco. Y miremos. Me ofrece 1, 2 y 3, 4 tipos de luz. ¿No? Eso lo podemos entonces jugar con la intensidad y la posición. Aquí empezaría, este sería el primer punto. Y aquí, y se empezaría a desplazar con la nube.
¿no? Sí, ya cuando pasa la nube, no, pero yo necesito que se oscurezca todo. Bueno, también es que la nube oscurece solo una parte por donde pasa, también hay que tener en cuenta eso, eso es lo que está haciéndome aquí esta sombra. Y aquí la muevo hacia donde quiero que se vaya, ¿cierto? Entonces esto sería más o menos ese ejercicio de oscurecer en la medida en que llega la nube. Pongo aquí más grande. 31, más. Sí, exacto, ahí. Entonces, ahí está. Podría poner también una sombra de un ave a volar, bueno, muchas cosas que pueden estar ahí jugando en el fondo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya paso a ver entonces cómo van con sus composiciones. Esto lo van a encontrar subido en la clase, en la hora virtual, si necesitan.